capítulo 1, creo. Y lo que voy a hacer es, hay una paráfrasis que hace poco conseguí. Es un hombre que ya está con el Señor, que se llama Eugene Peterson, y él hizo una paráfrasis muy, muy buena y muy reconocida en inglés en todo el mundo. Y desde hace un tiempo la hay también en español. No es completa, sobre todo en el Antiguo Testamento, a veces resume, a lo mejor un párrafo muy grande, pequeñito, pero el Nuevo Testamento sí. Y bueno, teniendo el cuidado siempre cuando tratamos con una paráfrasis, ¿no?, de que a veces se sacrifican algunas palabras o términos para ayudarnos, digamos, a comprenderlo. Así que los versículos 19 al 27, Eugene Peterson traduce así. Os lo voy a poner aquí para que lo podáis ver, ¿vale? Eugene Peterson dice, capítulo 1, versículo 19. Dice, hermanos, nunca lo olviden. Aprendan a escuchar primero y a hablar después, y no dejen que la ira tome el control. Quien se deja dominar por la ira no hace la voluntad de Dios. Deshazte, pues, de toda conducta inmoral y de toda clase de maldad. Sean humildes y no inventen nada. Sométanse a alguien ahí no sé qué escribí. Sométanse a la palabra de Dios, debe ser algo así, ya que Él dirige el escenario. Lo hace con su palabra, cuyo final feliz es traer la salvación. No os engañéis haciéndoos pasar por oyentes, cuando en realidad dejáis que la palabra entre por un oído y salga por el otro. La coherencia lo es todo. Cualquiera que simplemente escucha y no hace nada es como alguien que se mira en el espejo y al minuto siguiente ya no recuerda cómo es. Pero quien presta la debida atención al mensaje de Dios y lo vive en la práctica, la verdadera libertad, y se mantiene firme en él, sin ser un simple oyente, esa persona llegará lejos y será bendecida por Dios. Cualquiera que se considere religioso y hable demasiado se engaña a sí mismo. Este tipo de religión es mera palabrería. La verdadera religión, la que agrada a Dios el Padre, es esta: cuidar de los necesitados y desamparados que sufren y no entrar en el esquema de corrupción del mundo sin Dios. Bueno, es distinto, ¿no?, a lo que nosotros tenemos en la Reina Valera, pero una paráfrasis siempre es bueno verla porque, como digo, a veces se sacrifican palabras, pero nos ayuda un poco a entender, ¿no? Y Eugene Peterson es una persona que ha escrito muchos libros y ha estado enseñando toda su vida, es una persona preparada, por tanto, lo que él dice le avala. Bien, lo que hoy vamos a tratar, mi consejo es este. Mi consejo para el estudio de hoy es que no pienses en nadie, sino cada uno pensemos en uno mismo. Ese es el consejo de hoy, ¿sí? Que cada uno pensemos en nosotros mismos, no en alguien, ¿no? Porque cuando hablamos de los oidores de la palabra y los hacedores, de alguna manera siempre nos calificamos nosotros, por supuesto, en los hacedores y a los demás en los oidores, ¿no? Por eso digo que sería bueno hoy de no pensar en nadie, sino pensar en nosotros mismos. El tema que estamos viendo de Santiago 1, 19 al 27 es que mi fe se ve en mi obediencia a la palabra de Dios. Mi fe se ve en obediencia a la palabra de Dios. Y decíamos que la obediencia se ve de tres formas. Esta es la que vimos la semana pasada, en recibir la palabra, y hoy vamos a ver en practicar la palabra y también en proclamar la palabra. Bien, no voy a decir nada de lo que tratamos la semana pasada de recibir la palabra, si no, no nos da tiempo a terminar. Bien, primero, entonces, en segundo lugar, nuestra fe se ve en practicar la palabra. Y aquí Santiago habla del famoso pasaje de sed hacedores y no solamente oidores. Bien, es un consejo muy bueno, por cierto. ¿Cuál es la diferencia entre un oidor y un hacedor de la palabra? Podríamos decir ¿no? Podría ser esta la diferencia. Dos cristianos, los dos leen la Biblia, los dos van a la iglesia, los dos o las dos
adoran, oran, se han bautizado, están involucrados los dos. Pero ahora vamos a sus casas, sus trabajos, donde van, que ven, que beben, comportamiento, lenguaje, y pueden ser dos mundos muy diferentes. Son dos personas supuestamente cristianas, ¿no? Entonces, el ejemplo que Santiago pone es que tenemos que ser hacedores y no solamente oidores. Uno dice, llevo luchando, o una dice, llevo luchando contra el mismo pecado muchos años y no soy capaz de sacudírmelo de encima, y otro lo dejó atrás ya hace tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, pues la diferencia es practicar la palabra, que es lo que estamos viendo, ¿no? Practicar la palabra. A fin, vamos a ver, ¿no?, cuál es el motivo de leer o estudiar la palabra. Por tanto, una persona o un cristiano que lleva tantos años luchando con eso y no lo ha vencido, pues está claro que la diferencia está en su obediencia o en que no está practicando la palabra, ¿no? Otra cosa es que sea una persona que se acaba de convertir y está luchando con cosas que tiene que ir dejando. Bueno, todos nos hemos convertido en algún momento dado, ¿no? Y pues hemos tenido que ir dejando cosas, hemos tenido que ir luchando con cosas. Pero después de tiempo, ya no, ya se supone que estas cosas ya hay que vencerlas, cada uno la que tengamos, ¿no? Por tanto, podemos decir, no se puede vivir la vida cristiana sin negarse a sí mismo, sin morir a sí mismo, ni sin dejar el mundo atrás. Por eso Santiago dice, no, mira, sed hacedores y no solamente oidores. Esta es la idea, ¿no? La vida cristiana no se puede vivir sin negar. La palabra cuando nosotros practicamos la palabra nos llama a negarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos y a dejar el mundo atrás. Jen Peterson, si os fijasteis, en un momento dado traduce que no os dejéis controlar, digamos, o manejar por el esquema que todo el mundo maneja. Bien, la obediencia a la palabra es lo que hace la diferencia. La obediencia a la palabra. No os quedéis con los detalles insignificantes a veces del pasaje, sino pensar primero tenemos que entender lo general. Y lo general es esto, ¿no? La obediencia a la palabra de Dios hace la diferencia. Por eso él dice, no seáis o no seamos oidores, sino hacedores. La diferencia está en esto, en practicar, en la obediencia. Bien. Lo que Santiago está enfatizando entonces es cuál es la meta a la hora de leer y estudiar la palabra. ¿Cuál es la meta? ¿Obedecerla o practicarla? Es decir, eso es lo que está diciendo, ¿no? Luego después, evidentemente vamos a decir un poquito más adelante, ¿no?, que no hay nadie que sea capaz de obedecer al Señor todos los días, a todas horas, 100%. No hay nadie que sea capaz de hacer eso. Pero lo que está Santiago diciendo es que la meta, ¿cuál es la meta mía a la hora de leer la palabra, de estudiarla o de escucharla? Pues ponerla en práctica, evidentemente, ¿no? Si no, no vale para nada. Además, la palabra de Dios no es un libro solamente de información, no es un libro, tú pues lees un bestseller de quien sea, lo lees, lo acabas de leer y ya está, estupendo, a otro libro, ¿no? No te motiva o no te exige nada en tu vida, ¿no? Lees una novela de Tolkien o de quien sea o de quien sea y no te exige nada. ¿Me explico? Santiago nos enfoca entonces hacia el objetivo de la palabra. O sea, el objetivo de la palabra, ¿cuál es? Es este, ¿no? Hacerla. Hacedores, sed hacedores de la palabra. Bien, sed hacedores, cuando Santiago usa esta palabra, sed hacedores, es un imperativo, pero está también en voz media. ¿Qué indica la voz media en griego? El sujeto participa en la acción. Entonces lo que está diciendo es, vosotros, antes ha hablado, si recordáis la semana pasada, hablamos de la palabra de Dios implantada en nosotros. Así que cuando yo la leo, o al leerla, yo que soy el sujeto de la acción que lo estoy leyendo, se espera de mí una acción. Si no, pues sería en voz pasiva, no tendríamos nosotros ninguna responsabilidad, pero cuando sale en voz media es que el sujeto participa en la acción. O sea, sed hacedores de la palabra. Es decir, yo leo la palabra, me dice algo, si yo no participo en esa acción,
pues no vale de nada, al final no vale nada, solo la escucho. Ese es el énfasis de Santiago. Lo que trae bendición entonces es practicarla, tener ese objetivo o meta, como dije hace un momento, ¿no? Nadie puede decir que cumple la palabra de Dios 100%, nadie puede decir que cumple la palabra de Dios 100%. Yo no puedo decir ni que yo la cumplo 100%, ni puedo decir que tú la cumples 100%, ni tú que yo la y viceversa, ¿no? Nadie. Pero la idea, es, insisto, es en la meta, el objetivo, y lo que es la bendición de cumplirla, porque Santiago al final, el versículo 25, dice, este que la cumple será bienaventurado en lo que hace. Al final hay una bendición en cumplir la palabra de Dios, en practicarla. Bien, así que obedecerla sería una prueba de la vida de Dios que está en nosotros. Obedecerla es una prueba, ¿no? Antes, cuando no éramos cristianos, si es que no naciste en una familia cristiana, pero los que venimos de fuera, pues obedecerla no era una opción para nosotros, ni mucho menos, ¿no? Pero una vez nos convertimos, conocemos al Señor, el querer obedecerla es una prueba de la vida que hay en mí. Y el no obedecerla muchas veces y frustrarme y sentirme mal y sentirme fatal delante del Señor y sucio y el remordimiento, ¿eso qué es? Es un síntoma de que la vida de Dios está en mí. Si no, no la cumpliría y ya está, ¿no? O sea, Santiago no está hablando de estas personas, no está hablando de personas que les importa lo que sea, de no cumplir la palabra de Dios, no. Él está diciendo, hablando a gente cristiana, ¿no? Y le está recomendando, oye, mira, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y es interesante que él dice, engañándoos a vosotros mismos. O sea, al final, leer la palabra y no vivirla cada día, no intentarlo, si vivir la palabra de Dios no es la meta, no es el objetivo, no es una bendición, al final nos estamos engañando nosotros mismos. Literalmente lo que él dice es, sed continuamente hacedores o seguid esforzándoos por ser hacedores. Esa es la idea, ¿no? La idea es esa. Esto no es un día que yo lo hago y mañana ya no, es constantemente, ¿no? Yo tengo que seguir esforzándome cada día por ser un hacedor de la palabra. Hoy no lo he conseguido, mañana es otro día. Hay un área que yo tengo donde me está costando ser un hacedor de la palabra, pues tengo que continuamente o seguir esforzándome en eso, ¿no? Para que la meta es lograr hacer lo que Dios me dice en cualquier área de mi vida, esa es la meta. ¿Sí? Es la insatisfacción y no la conformación. Es decir, lo que Santiago está diciendo es que nosotros, aun cuando muchas veces nos convirtamos en oidores de la palabra, que a todos nos puede pasar, evidentemente, a todos nos puede pasar, que en alguna área nos convirtamos en oidores y no en hacedores. Bien, por lo que Santiago está hablando es que eso tiene que ser una insatisfacción en mí, no una conformación. Es decir, como yo he luchado contra esta área y no puedo, ¿no? Pues entonces ya me conformo con eso. Me conformo con que ya con eso no puedo luchar ni lo puedo vencer. No, Santiago está apuntándoles a que tienen que tener una insatisfacción. Sed hacedores y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oidores se usaba para sentarse pasivamente en un lugar y escuchar a un cantante o a un actor o a un orador en un sitio, ¿no? Era cuando tú ibas al teatro o a un concierto se te llamaba un oidor. No era que estuviera mal que fueras al concierto, al teatro, pero tú simplemente ibas, te sentabas, escuchabas y te ibas y ya está, no pasaba nada. Eso es lo que Santiago está diciendo, mira, esto no es así. Y la idea es que él está pensando en las personas que van a la iglesia, que escuchan la palabra y dicen, mira, la iglesia no es un teatro, ni es un concierto donde yo voy, escucho y ya está, y me voy y qué bonito o qué mal o lo que sea. Y no, o sea, esto no es un teatro. O sea, yo voy, me siento, es verdad, pero yo tengo una parte también en mí. Es decir, tú has llegado aquí, te has sentado, vas a estar 50 minutos sentado aquí y yo hablando, ¿no? Pero la responsabilidad no es mía, solo. Yo tengo mi responsabilidad, tú tienes la tuya. O sea, tú estás oyendo la palabra de Dios, evidentemente,
Y tú tienes la responsabilidad de hacer algo con lo que oyes. Solamente, fijaros que el énfasis es solamente oidores. Es decir, oír la palabra de Dios no es malo, ¿no? No es malo oír la palabra de Dios. Lo que es malo es oírla, solo oírla. Bien, escuchar no es un fin, sino un medio. Es decir, yo vengo, otra vez, vengo a un estudio, vengo el sábado, el jueves, vengo el domingo, bueno, el sábado también con los jóvenes, ¿no? Y escuchar no es el fin, no es, bueno, escucho y ya está, ya he cumplido, no. El escuchar es un medio. Yo escucho, ¿para qué? Para hacer algo con eso, insisto, para hacer algo con eso. La conducta es la forma visible de medir a un discípulo al final, ¿no? ¿Cómo nos medimos a nosotros mismos? Nosotros, o sea, cada uno pensemos en nosotros, ¿no? ¿Cómo nos medimos? ¿Por lo que escuchamos? Yo no me puedo medir por lo que escucho. Pues entonces qué fácil, ¿no? Me pongo 2 o 3 horas de estudio todos los días mientras hago la comida o hago lo que sea o tal, y ya está, ¿no? Ya soy el campeón, no. O sea, no se mide por oír solo, no se mide por la conducta. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en mi vida? Y claro, Santiago dice, engañándoos a vosotros mismos. O sea, si os fijáis, Santiago está, en practicar la palabra, está diciéndoles, mirad, si hacéis esto, os engañáis. Os engañáis porque este no es el propósito de la palabra de Dios. Se refiere a un razonamiento erróneo, el término que él usa, e implicaba un falso razonamiento deliberado con el propósito de engañar. Es decir, engañándoos a vosotros mismos, no es que esta palabra indique que la persona es engañada de manera inocente, sino que es engañada y él o ella sabe que está siendo engañado en eso. Digamos, sabe que está actuando mal, por ponerlo más claro, ¿no? Yo sé que estoy actuando mal, pero aún así no practico eso. Bien, ¿a quién engaño? No engaño a nadie, ¿entendéis? O sea, me engaño a mí mismo, me engaño a mí mismo. Bien, en matemáticas es una expresión que sería el cálculo erróneo. Cuando tú calculas, cuando haces un cálculo mal, el resultado es erróneo, ¿no? Y cuando yo soy un oidor y no un hacedor, ese cálculo que yo estoy haciendo también es erróneo. Oidores. Hay un dicho escocés que encontraba, que, bueno, él habla de este dicho escocés acerca de los cristianos oidores que tienen, un dicho que tienen en Escocia. Dice que tales cristianos son probadores de sermones que nunca han probado la gracia de Dios. Probadores de sermones que nunca han probado la gracia de Dios. Bueno, eso Pablo habla en algunas de las cartas de él, ¿no? Gente que escucha y que nunca llega al conocimiento de la verdad, gente que tiene apariencia de piedad, pero su vida, etcétera, ¿no? Vale. Decir que soy cristiano sin una vida transformada, pues sería el tipo de vida que a Satanás le encanta, ¿no? O sea, si yo soy cristiano y mi vida no ha sido transformada, no ha sido cambiada y no está siendo cambiada constantemente, pues ese es el tipo de vida que Satanás quiere de nosotros, ¿no? Al final. Versículos 23 al 24, cuando él pone el ejemplo. Si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor, ahora nos pone un ejemplo. Este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, o sea, su rostro natural es como está en ese momento, porque él se considera a sí mismo, sí, se ve, pero luego se va y se olvida cómo era. Bien, el ejemplo que pone. Santiago usa una gran metáfora, ¿no?, para enseñarnos la diferencia entre el oidor y el hacedor. Es una metáfora lo que él está usando. Considerar, cuando él dice, porque él se considera a sí mismo, considerar quiere decir, lo voy a decir porque, para explicar bien la metáfora que él usa. La palabra considerar tiene que ver con considerar atentamente o fijarse bien. No solo verse, no, sino fijarse. El oidor
se ve en el espejo de la palabra, pero no actúa en base a lo que vio. No actúa en base a lo que vio. Se ve en el espejo, pero se va y se olvida. Es decir, se ve, pero se va sin hacer nada ante lo que vio. Pensemos que el espejo, o sea, para Santiago el espejo es la palabra de Dios, ¿no? Y yo soy el que estoy leyendo la palabra de Dios y estoy intentando no ser solamente un oidor, sino un hacedor. Bien, pues lo que me dice es, pues para que no seas un oidor, solo lo que no puedes hacer es verte en el espejo, la palabra de Dios, se supone ver algo que está mal o que tienes que arreglarte y no hagas nada para arreglarlo. ¿Vale? Te has visto y no hagas nada. Esa es la idea de Santiago. Así que la primera equivocación, Santiago menciona 3 equivocaciones. La primera es solo echar un vistazo. O sea, no considerarse atentamente. Esa es la primera. La segunda equivocación es olvidar lo que se ve. Olvidar lo que se ve. Esto nos pasa a todos, ¿no? De repente, yo qué sé, pues el domingo escuchamos un mensaje de una predicación o alguien que predica en la iglesia sobre la santidad y el Señor nos habla de alguna manera y decimos, no, mira, yo ya no puedo hacer esto que estoy haciendo, que está mal delante de Dios, yo no lo voy a hacer más, de verdad no lo voy a hacer. Pero martes, miércoles ya me he olvidado de eso, ya me he olvidado de lo que ha pasado el domingo y me olvido y sigo igual. Bien, eso es a lo que se está refiriendo Santiago. Y la tercera equivocación es desobedecer lo que se ve. Es decir, si te ves, si yo me veo y no veo nada, bien, puedo estar engañándome a mí mismo, pero si yo me veo y de verdad veo algo que está mal en mí y no lo corrijo, pues entonces sí, ahí ya Santiago dice, no, te estás engañando a ti mismo. Bien, el espejo es personal e intransferible. El espejo al final, cada uno tenemos nuestro espejo. O sea, la Biblia es ese espejo personal para cada uno, intransferible. Cada uno debe mirarse en su propio espejo, cada uno. A ver, a mí Dios no me va a pedir cuenta de ti, ni a ti te va a pedir cuentas de mí. Te va a pedir cuentas a ti de ti, a mí de mí, de lo que hago, ¿no? O sea, Pablo lo dice, por ejemplo, ¿no? Cuando habla del tribunal de Cristo, Pablo dice, ¿no?, que tenemos que comparecer al tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de lo que ha hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, eso partimos de ahí. A ver, en la Iglesia entendemos también que hay una responsabilidad de parte de personas, etcétera, pero estamos hablando personalmente. Los espejos en ese entonces eran de latón o de bronce. Alguien rico se podía comprar uno de plata o de oro que, según parece, te veías mejor. O sea, los que tenemos hoy empezaron a usarse en el siglo XIV. Hasta el siglo XIV los espejos eran, pues, de aquella manera. Se llamaba espejo por llamarle algo. La imagen que ofrecían no era la mejor. Ahora, ¿por qué usa esta metáfora Santiago? Mirad, porque este espejo, cuando tú te veías en estos espejos de latón o de bronce, había que girarlo, había que limpiarlo bien, había que buscar a veces una mejor luz en la casa para verte, a un ángulo donde se reflejara mejor, porque muchas veces ni siquiera eran completamente lisos, a veces eran ovalados, o sea que para tener una buena imagen de tu rostro, la idea es que tú tenías que, no era solo mirarte así, ya está, era pararte, ¿no? Pararte bien, ver a ver cómo era la luz, si estaba limpio, lo que dijimos antes, no era considerar, dice, o sea, pararse con atención a verse. Así que esta es la imagen que Santiago tiene en mente. Una persona que está en su casa y tiene que considerar cómo está, va a salir a la calle y tiene que considerar cómo está. Coge su espejo y al cogerlo tiene que pararse, tiene que detenerse, tiene que limpiarlo, si eso tiene que arrimarse una ventana para que la luz entre y pueda verse, etc. O sea, no es fácil verse, ¿no? Implica fijarse bien. Bien, esa es la imagen que Santiago está diciendo, ¿no? La imagen que está diciendo Santiago es que un hacedor es aquel que se mira en el espejo tranquilamente, con calma, bueno, a ver si tengo algo, a ver lo que sea, cada uno, o sea,
yo estoy ahí, yo no sé cómo la otra persona, el vecino, se ha visto, cómo va a salir a la calle, si va a salir todo desgreñado o no. Yo sé cómo, yo me estoy viendo cómo yo tengo que salir. Así que el punto principal creo que está en el olvido. El punto principal aquí creo que está en el olvido. Es decir, la persona, Santiago dice que la persona se ve. Sea que se ha visto mejor o peor, se ve. Porque dice, ¿no? Si alguno es oidor, dice, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Y que la palabra considerar dijimos que era detenerse, ¿no? Fijarse bien. Así que esta persona se ha visto bien y ha considerado su rostro natural. ¿Pero qué ha hecho? Se considera a sí mismo bien hecho. O sea, no considera al vecino, sino que se considera a él mismo bien hecho. Pero después, ¿qué hace? Se va y se olvida. O sea, creo que el punto principal de Santiago es, el problema que él detecta es ese, ¿no? No que la persona no se vea, sino que se olvide. Nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, martes, jueves, sábado con los jóvenes, martes con las señoras, domingo en el culto, cada uno en nuestra casa, en nuestro devocional, estamos viéndonos constantemente en el espejo, ¿no?, de la palabra. Estamos leyéndola, más o menos, estudiándola, considerándola, lo que sea, ¿no? Pero el peligro aquí no es ver la palabra, o sea, no es leerla y verse, sino luego olvidarse. Ese es el peligro. Claro, es el peligro para todos, ¿no? Porque al final es lo que nos ocurre, lo que dije, ¿no? Decidimos, nos vemos en la palabra de Dios y decidimos cambiar en algo y eso nos dura, en el mejor de los casos, 2 o 3 días o una semana. Y luego ya volvemos, ya nos olvidamos, ya de una manera automática ya volvemos a caer en lo mismo otra vez, volvemos con el mismo problema. ¿Y qué ocurre? Pues ahora de repente nos volvemos a ver en el espejo, por lo que sea, cada uno en casa o en la iglesia, donde sea, y de repente nos viene otra vez a la mente, ¿no? Nos vemos otra vez ese grano ahí que hay ahí, ¿no? Y le decimos, verdad, esto, sigo con esto mal, Señor, y me olvido. Ese es el problema, ¿no? Que a veces es esa, no sé, ¿no? Esa, ¿cómo diría yo? Esa rueda, ¿no? Esa rutina en la que nos metemos y a veces no somos capaces de salir de ahí. Bien, Santiago lo que nos está diciendo es animándonos a que nos salgamos de ahí. ¿Y cómo es la manera de salir? Pues a través de la obediencia, evidentemente, ¿no? Salir de ese círculo vicioso se sale a través de la obediencia, eso es decir, se acabó, no voy a participar en esto, no voy a pensar en esto, no voy a hacer esto, no voy a ir a esto, no voy a lo que sea, y decidirlo. Así que ese es el ejemplo, la metáfora. Es decir, me veo, sé que está mal, pero no quiero hacer nada. Bueno, aquí sería peor, ¿no?, si ese es nuestro caso. Si nuestro caso es que nos vemos y no queremos hacer nada, eso sería peor, ¿no? A ver, por lo menos debe haber una lucha en nosotros. Ya digo, no sé si usar la palabra imposible, pero bueno, Salomón lo usa, la Biblia, Eclesiastés lo usa, ¿no? Y dice que no hay ningún hombre que siempre haga el bien y nunca peque, ¿no? Por tanto, 100% es imposible, pero se supone que en mí tiene que haber una lucha, ¿no? Es decir, si yo me miro en el espejo de la palabra de Dios, veo que algo está mal, me olvido, y luego otra vez me veo otra vez y veo que no he hecho nada e intento hacerlo, bueno, por lo menos ahí estoy en el camino. Yo creo que es lo que está diciendo Santiago, ¿no? Les está animando, recordar, a que continuamente hagan esto. Santiago no es tonto, o sea, Santiago sabe, porque aparte él es un hombre como los demás, y él sabe, ¿no?, la lucha que cada uno tiene en su vida, la lucha que tenemos con obedecer la palabra de Dios, tenemos nuestra carne que es enemigo, tenemos el mundo que es enemigo, o sea, el sistema, tenemos Satanás que también es un enemigo, y por tanto, Santiago sabe que no es fácil. Por tanto, Santiago, por eso, ahora les está usando una ilustración, una metáfora, para que se vean, para que recapaciten, para que piensen, y entonces, pues algo les salte, ¿no?, ahí.
Cualquiera que fuera el propósito original de mirarse, ya se olvida, no se hace nada, o tal vez incluso Santiago incluso pueda tener en mente el no buscar bien la forma de mirarse, o no querer mirarse, o todas estas formas, tal vez. Sobre todo lo que Santiago dice es engañándose a sí mismo, lo cual indica una acción consciente, ¿no? Una acción consciente. Bien, si yo también, o sea, si yo ante algo que he estado haciendo me he estado engañando y he dicho, bueno, pues no pasa nada, o esto no sé qué, o lo que sea, o no es tan grave, o lo que sea que hayamos dicho. O las veces que hayamos caído en lo mismo. Bueno, siempre tenemos oportunidad de pedir perdón y de empezar de cero y restaurarnos. Sí, por muy alineado que tú, por muy desalineado que tú llegues frente a un espejo, ¿no? Pues no hay nada que un buen peine, una maquinilla de afeitar, un poquito de maquillaje pueda hacer. Hace milagros, ¿no? De hecho, a veces, no me acuerdo hace cuánto, pero vi en las redes sociales, pusieron eran como una especie de fotos, donde había actrices, sobre todo eran actrices, mujeres, sin maquillar y maquilladas. No sé si habéis visto eso alguna vez, ¿no? Yo, ¿no? Te ponen la foto primero y dices, ¿quién es? ¿Quién es? Pues yo qué sé, pues te sacan una actriz recién levantada, seguro que con una noche mala, no ha dormido, no sé qué, se levanta y ¿quién es? Y luego ves al lado la foto, no, pero ¿cómo puede ser, no? Por eso digo que por muy mal que nos veamos en el espejo, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Todos, cuando nos vemos frente al espejo de la palabra de Dios, es imposible que nos veamos guapos, ¿no? Digo yo, que es imposible que nos veamos guapos, ninguno, ¿no? Todos nos vemos como nos vemos, pero no hay remedio, por muy mal que estemos, hay remedio, se puede arreglar las cosas. Se trata de evitar arreglar lo que está mal, pero las consecuencias son infinitamente peores, ¿no? Hay un contraste en el versículo 25. Dice, pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, fijáis, persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hay un contraste que de nuevo nos va a mostrar la diferencia entre oír y obedecer. Mirar aquí, cuando dice, pero el que mira atentamente, mirad, la palabra mirar aquí significa agacharse para mirar. Mirar de cerca, con atención, mirar desde el punto más ventajoso y claro posible. Claro, ¿por qué usa esta palabra Santiago? Porque está teniendo en mente una persona con un espejo, como lo que hemos dicho. Por tanto, tiene que mirar. O sea, la imagen es un hombre encorvándose sobre su espejo, que está sobre la mesa, para examinar más detalladamente lo que se ve. Está ahí y la idea es que él se encorva para mirarse bien qué es lo que tiene. Esa es la idea, ¿no? El que mira atentamente. Bien, ¿a dónde? A la perfecta ley, la de la libertad. Al final, ¿qué se refiere? A la palabra de Dios. Se refiere a la totalidad de su voluntad, ¿no? Libertad. Soy libre para hacer lo que debo, no lo que quiero. Al final yo, cuando soy capaz de verme en el espejo de la palabra de Dios, de practicar lo que ahí me dice, soy libre. ¿Soy libre de qué? De ese círculo vicioso en el que a veces me meto y no puedo salir. Soy libre. Jesús dijo, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Persevera. Mirad qué interesante. Cuando dice, pero el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella es una palabra, paramenó, en griego es la palabra paramenó, para es una preposición que significa al lado de, y meno, permanecer. Permanecer al lado de, paramenó. Es un derivado de la palabra que se usa para el Espíritu Santo también. Así que, ¿cuál es la figura? El que mira atentamente, o sea, el que se agacha, se encorva, se detiene a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, o sea, y tiene a su lado y permanece en la palabra, pues este es bienaventurado en lo que hace, permanecer al lado de o junto a.
¿Por qué la ley de la libertad? ¿Por qué se le llama aquí la ley de la libertad? Bien, porque obedecerla nos libera, nos libera. Santiago centra su atención en el poder de la palabra para librar a los creyentes de la esclavitud del pecado y hacerlos libres para una correcta obediencia. Recordar que estamos en el final del capítulo 1 y el capítulo 1 Santiago ha hablado de las pruebas y ha hablado de las tentaciones. Ha hablado del proceso de la tentación, cómo la tentación nos seduce, cómo la tentación nos arrastra, cómo nuestros propios deseos juegan parte en eso, cómo al final, si dejamos rienda suelta a nosotros, a nuestros instintos, al final da a luz la muerte, como hemos dicho, ¿verdad? ¿Os acordáis? ¿No? Pecado da a luz la muerte, o sea, consecuencias, y ahora usa esto. Entonces, al final, cuando está resumiendo, dice, bueno, si alguien mira a la ley de Dios, si alguien es un hacedor de la palabra de Dios, pues esta persona será libre de la esclavitud. Por eso dice, será bienaventurado en lo que hace. O sea, será feliz en lo que hace. El contexto de ser feliz en lo que hace, ¿cuál es? Pues en la voluntad de Dios. O sea, se supone que Santiago está pensando el que es bienaventurado cuando hace, o es feliz cuando hace la voluntad de Dios. Ahora, decidme si esto no es verdad en cada uno de nosotros. Cuando yo no hago la voluntad de Dios, ¿cómo me siento? Mal, ¿no? Me siento mal, me siento triste, me siento con remordimiento. David lo dice en el Salmo 32, ¿no? Que mientras cayó se envejecieron sus huesos, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, ¿cómo nos sentimos? Felices, ¿no? Que es lo que David también dice en el Salmo 32, dice, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, David sabe que si hace la voluntad de Dios es feliz. Y si no la hace, va a ser un amargado. Más o menos, ¿no? Por resumir, ¿no? ¿No nos ocurre esto a nosotros? Debería de ocurrirnos, y si se nos ocurre, y si nos ocurre, pues es buena señal. O sea, si yo no hago la voluntad de Dios, sé que no la estoy haciendo y no me siento mal, eso sí que es una señal mala. Pero si no soy capaz a veces de hacer la voluntad de Dios y me tengo que esforzar, perseverar, a veces puedo incluso engañarme a mí mismo, pero sigo perseverando, sigo mirándome, pues al final eso me va a traer alegría y me va a traer gozo a mi vida, ¿no? Yo diría que simplemente, ¿no? El hecho de... lo que voy a decir ahora no estoy hablando de ser conformistas o de bajar el listón, ¿no? De decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero simplemente, aún si cualquiera de nosotros que estamos aquí estamos luchando con algo, eso es una buena señal ya. Eso es una buena señal. El mero hecho de estar luchando con algo o contra algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, ya es una buena señal. O sea, por lo menos estamos luchando, estamos nadando contra la corriente. Pero ya si dejamos de luchar, ya la corriente nos lleva. Eso sí que es una mala decisión. Por eso Santiago habla de mirar atentamente a la ley, perseverar en ella. Obedecer a Dios porque queremos y no porque debemos. Esa siempre debe ser la meta, ¿no? Yo obedezco a Dios porque eso es lo que quiero hacer y no porque debo hacerlo. Si yo obedezco a Dios porque debo, esto ya lo hemos tratado, ¿no? Si yo obedezco a Dios porque debo hacerlo, eso no funciona. No funciona. La nueva versión, la Biblia de las Américas, bueno, es igual, sí, vale, es igual, como lo dice, igual que la Reina Valera, pero os iba a decir porque la Biblia de las Américas, ahora hace no sé cuánto tiempo han editado una nueva, la han revisado, y la NBLA es la nueva Biblia de las Américas, muy buena. Bueno, ella traduce también, será bienaventurado en lo que hace. Si te fijas, dice o sea, ¿quién? El que está luchando por ser un hacedor, será bienaventurado. No hay virtud alguna en recibir la palabra, si es lo único que hago. O sea, si lo único que hago es recibirla, no hay virtud alguna. La virtud es practicar la palabra y dejar que ella
me cambie. Esa es la idea. A veces decimos, no estoy obedeciendo como debería, pero estoy obedeciendo. Bien, eso es lo que acabo de decir yo hace un momento. Eso es engañarnos. Eso es engañarnos. Eso nunca lo debemos de decir. Nunca debemos de decir, bueno, no estoy obedeciendo como debería, pero estoy obedeciendo. No, eso es mediocridad en nuestra vida, ¿no? Siempre debo de decir, tengo que obedecer al Señor bien, bien, no a medias, eso es engañarnos a nosotros mismos y es conformismo. No hablamos de nuestra obediencia, no hablamos de que nuestra obediencia llegue a ser perfecta, pero ¿estoy haciendo el máximo esfuerzo por obedecer? Ahí es donde cada uno de nosotros, ¿no?, tenemos que evaluarnos. Bien, yo sé, Señor, que no puedo, tal vez, o no soy capaz de obedecer 100%, mi obediencia no es perfecta a ti, pero, Señor, estoy haciendo el máximo esfuerzo por obedecerte cada día. Eso debe ser la meta en nuestra vida. Y el tercer punto es proclamar la palabra. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bien, a veces se ha tratado esta palabra, el religioso, la hemos tratado a veces con una connotación negativa, ¿no?, peyorativa, pero aquí no tiene nada que ver con esa connotación. Santiago está mencionando cómo la sociedad antigua se centraba en la religión. Cuando él habla de religioso, no tiene una connotación negativa aquí en el pasaje, ¿vale? Religión aquí tiene que ver con un acto exterior de culto. O sea, una persona que practicaba algún tipo de religión. Él posiblemente está hablando a la gente cristiana. Recordemos que aquí Santiago está al principio del Nuevo Testamento, las iglesias no están fundadas prácticamente, posiblemente es la primera carta del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Por eso le usa esta palabra. A lo mejor si Santiago hubiese escrito 20, 30 años después hubiese dicho, si alguno es cristiano, pues, pero aquí él dice religioso. O sea que no penséis que tiene una connotación religiosa, ¿no?, negativa, perdón. La enseñanza central del pasaje no se centra en la prohibición de la práctica religiosa, sino precisamente en la demostración de la misma. O sea, Santiago no está condenando que una persona sea religiosa, en el sentido positivo, ¿no?, sino en la demostración, porque, la palabra religión para nosotros es una palabra negativa, ¿no? Pero la palabra, el significado de la palabra religión es religar. Eso es lo que significa la palabra religión. Religar. Es una palabra que se usó para alguien que era religioso, era alguien que se había religado con Dios, o sea, vuelto a juntar o a establecer una relación con Dios. Eso es lo que significa la palabra religión. Lo que pasa es que con el tiempo esa palabra ha adquirido una palabra. Hoy cuando tú le dices una palabra a una persona, tú eres un religioso, pues ¿qué queremos decir? Que a lo mejor es una persona con una práctica espiritual exterior solo y no interior, ¿no? Eso es lo que, pero no es el caso aquí de Santiago. Ahora, versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, pues, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Recordar que, vamos a ver, recordar que en el capítulo 19, o sea, en el capítulo 1, ha hablado, ¿no?, de sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, y la sensación, por las referencias también en 1.19, 2.12, capítulo 3, del 1 al 13, versículos 14 al 18, capítulo 3, parece que era un problema en ese momento. Es decir, parece que a la iglesia a la que le escribe Santiago había un problema dentro de la iglesia con el tema de hablar, ¿no? El tema de la lengua, como decimos nosotros, el tema de la lengua, ¿no? Usamos esa palabra, ¿no? Es decir, había personas posiblemente que estaban hablando y se estaban haciendo daño. Vamos a ver cómo en su momento llegaremos ahí al capítulo 3. Pero simplemente lo digo aquí para que podamos entender, ¿no?, que no es un tema aislado de Santiago, sino que a Santiago le interesa mucho hablar de este tema. Pero aquí
Aquí no, en este caso, ¿no? Así que Santiago estaría aplicando específicamente a sus lectores algo. Bien, mi religión, mi vida cristiana, digamos, se ve en el control de lo que hablo, ¿no? Y Santiago va a decir en el capítulo 3 que si yo, bueno, lo pongo aquí, si nuestra lengua no está controlada por Dios, es un indicador seguro de que tampoco el corazón lo está. Y Santiago va a decir, ¿no?, que si yo no soy capaz de controlar lo que hablo, lo que digo, pues es muy difícil controlar lo demás. ¿Por qué? Santiago va a poner, eso lo vamos a ver en su momento, Santiago va a poner el ejemplo de un barco enorme, pensarlo en el Titanic, y un timón, ¿se dice? Timón pequeñito, ¿no? Ahora estaba viendo, me gusta ver vídeos de aviones y todas estas cosas, ¿no? Yo no sé si sabéis, pero ahora los aviones ya no tienen, antes tenían como una especie de volante, no sé si volante, cómo se llamaba, pero vamos, sabéis, ¿no? Tenéis la mente, en la primera película, el manillar, bueno, pues manillar, ahora ya no tienen eso. Ahora el avión, por ejemplo, el A380, que lleva 800 y pico personas, tiene 2 pisos, tiene un joystick así, como mi mano, tiene un joystick pequeñito y con eso lo suben, lo mueven con un joystick, allá funciona así. Y un pequeñito joystick mueve las toneladas y toneladas que pesa un avión, y más si va lleno, no con maletas, con la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues es lo que está diciendo Santiago en el capítulo 3. Si yo no soy capaz de manejar un miembro tan pequeño como es la lengua, claro, eso puede ser un reflejo de que tampoco sé controlarme, ¿vale? Cuando lleguemos en su momento, allí vamos a ver cuál es el énfasis de Santiago. Vamos a ver qué es lo que realmente quiere decir Santiago, porque a veces siento, es una sensación personal, siento que nos perdemos en las metáforas que la Biblia usa, ¿no? E interpretamos las metáforas metafóricamente. Y una metáfora no se puede interpretar metafóricamente, hay que interpretarla literalmente. Pero bueno, en su momento llegaremos ahí. Versículo 27. Bueno, 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, pues engaña su corazón, la religión del tal es vana. Versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, no voy a mencionar más del 26 porque, como digo, este es un tema recurrente en Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mirar, las viudas y huérfanos en aquel entonces carecían de cualquier ayuda. No era como hoy que una viuda o un huérfano tiene una pensión, tiene de viudedad, si no tiene una pensión que el Estado le da, tiene ayudas de comida, tiene un hospital al que puede ir y la atienden. Si tiene problemas, incluso hay residencias del gobierno que tú las solicitas y puedes entrar. O sea, hoy día el caso es que una persona en ese momento, cuando se quedaba viuda o huérfana, tenía 0 ayudas. Entonces, eso es lo que Santiago está diciendo, ¿vale? Este tipo de personas, simplemente por ponerlo en contexto. Hoy, digo yo, ¿no?, cuando hablamos de visitar viudas, huérfanos, etcétera, hoy no todos podemos alcanzar a todos. Pero a los que podamos, sí. Es decir, todos no vamos a, no sé si me explico, ¿no?, pero todos no vamos a alcanzar a todos. A veces pues, yo qué sé, pues el Señor pone personas cerca de ti y tú puedes ayudar a una o a dos o atender a una o a dos, pero a lo mejor no a todos, pero sí a los que están cerca de ti, digamos. Y luego dice, bueno, la religión pura y sin mancha es esta, delante de Dios el Padre, es esta. Dejadme decir algo. Esto que dice Santiago no es algo exhaustivo, sino es algo representativo, ¿vale? Es decir, Santiago no está diciendo que la vida cristiana consiste en visitar a las viudas y a los huérfanos y lo otro, no. O sea, pensemos que él está hablando a una congregación concreta, con unos problemas concretos, y él escribe a ellos. La Biblia dice mucho más de lo que es la religión pura delante de Dios, ¿no? O sea, muchísimo más, ¿sí o no? Muchísimo más que esto. Bien. Dicho esto,
dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, habla de visitar a estas personas, de atender a estas personas, digamos, y habla de la pureza personal. Tal vez no es que la salvación esté en juego, de nuevo. Si una persona no logra guardarse sin mancha del mundo, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no es cristiano? No, porque recordemos el contexto del pasaje. Santiago a esas personas que no son capaces de guardarse sin mancha del mundo, ¿qué les ha dicho en el versículo 19? Perdón, en el versículo 22, ¿qué les ha dicho? A esas personas que no son capaces de guardarse sin mancha del mundo, ¿qué les ha dicho en el versículo 22? ¿Hola? ¿Qué les ha dicho? Que sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea, que les ha animado antes a que no sean así, y ahora les advierte y le dice, mira, lo que Dios quiere de vosotros es que viváis de esta forma. ¿Entendéis es decir, no coger solamente esta frase suelta y decir lo que sea, ¿no?, de ella. Lot, por ejemplo, lo ilustra muy bien, Lot. Primero Lot se dice que puso su tienda hacia Sodoma. Cuando Abraham dijo, bueno, escoge, él escogió hacia Sodoma. Luego después nos dice que vivió en Sodoma, ¿no? Y luego ya nos dice que Sodoma entró en él y perdió el testimonio, ¿no? Y la mujer de Lot miró atrás, ¿verdad? Bien, pues hay una acepción de esta palabra que Génesis usa, el hebreo, que tiene que ver con volverse, no solo con mirar. O sea, nosotros tenemos la imagen de que la mujer de Lot va andando y de repente, como le habían dicho que no mirara hacia atrás y tal, y mira hacia atrás, y de hecho hay una estatua, hoy día que tú vas allí, hay una estatua, ¿no? Entonces se quedó ahí petrificada mirando atrás, ¿no? Pero la raíz de esa palabra hay una acepción que significa regresar. Regresar. Me encaja más regresar que solo mirar, ¿no? Tú puedes mirar y no participar. En fin, no sé si me explico, pero... desde luego, la mejor manera de ayudar en las necesidades del mundo es mantenerse puro de la contaminación del mundo. Es decir, si nosotros hablamos de cuál es la religión de verdad, o sea, la vida cristiana o el cristianismo, lo que sea, ¿cuál es la manera en la que podemos ayudar más a las personas? Guardarnos sin mancha del mundo, o sea, dar a las personas testimonio, ¿no?, de lo que ha pasado en nuestra vida. E insisto, las personas que están fuera no esperan tampoco perfección de nuestra parte. O sea, no esperan perfección. Lo que esperan es que nosotros, de alguna manera, reconozcamos, ¿no?, que somos iguales a ellos, pero que el Señor nos amó y que todo esto, no es lo que digo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando a lo mejor nos ponemos como... o sea, cuando hablamos con personas, de alguna forma esa persona puede entender que tú te estás poniendo por encima de ella, ¿no?, que tú te crees mejor que él o mejor que ella. Y eso pues tampoco es, ¿no? La mejor manera de dar testimonio es, bueno, pues mantenernos alejados del mundo, de lo que es demostrar, ¿no?, de alguna forma que el Señor ha cambiado nuestras vidas. La religión pura, es decir, el cristianismo bíblico, es un asunto entonces de obediencia, para concluir, es un asunto de obediencia a la palabra de Dios. Se ve, entre otras muchas formas, por nuestra forma de permanecer sin hacer concesiones morales y espirituales en cuanto al mundo. Con eso termino. Mirad, lo que tenemos que pensar es que cuando Santiago ha empezado, en el versículo 2, diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, y va mencionando después la tentación, y va mencionando todo esto, a lo que él quiere llegar al final del capítulo 1 es a esto. Porque luego en el capítulo 2 ya vuelve a decir, hermanos míos, y ahora entra en otro tema. El capítulo 1 es un tema solo. Así que, ¿qué es lo que él quiere enfatizar
a los que están leyendo, que están enfrentando pruebas, que tienen problemas en sus vidas, que están enfrentando la tentación, que están luchando con el pecado, que están luchando con intentar ser hacedores de la palabra. ¿Todo esto para qué? Bueno, todo esto solo tiene un propósito para Santiago, y es al final guardarse sin mancha del mundo. Lo digo esto porque es lo más difícil. También habla de visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿no? Pero digo que al final es una cuestión de esto, ¿no? Es lo que Dios quiere es mi santidad. Eso lo dice Pablo, ¿no? Que el propósito de Dios es vuestra santificación. Bueno, ¿alguna pregunta o algo?